Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. En verdad, siempre estamos mencionándolo, pero para nosotros como iglesia es un gusto el darles la bienvenida a un nuevo día en el cual, primero que nada, estamos agradecidos y celebramos el que sus misericordias han sido renovadas un día más sobre nosotros. Si estamos hoy vivos es meramente por la gracia de Dios. Y si también podemos disfrutar de un tiempo devocional como iglesia, es por la gracia de Dios y también porque Él pone en nosotros esa necesidad de buscar, escuchar de su palabra día con día. Entonces, seamos agradecidos con Él de la mejor forma que podemos. Y esta es siendo partícipes de este devocional. El día de hoy vamos a estar viendo la porción de Lucas 7, 18 al 35. Y vamos a ver como título una pregunta fundamental, es decir, cuando Juan el Bautista pide la confirmación de si nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el que había de venir. Oremos para que sea Dios en todo tiempo hablándonos a través de su palabra, no nosotros, que Él nos dé el entendimiento para comprender esta porción. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú nos traes con bien a tu iglesia, Señor, que tú nos permites el congregarnos y tener este tiempo de estudio bíblico, un tiempo en el cual meditamos en tu palabra, pero pedimos de tu guía, Señor, porque sabemos que por nosotros mismos no hay entendimiento, solamente a través de tu Santo Espíritu que nos revela y nos ayuda a comprender aquello que yace en tu palabra, bendito Dios. Pedimos tú seas con nosotros a lo largo de esta mañana, de este tiempo devocional, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver esta porción, Lucas 7, versículos 18 al 35. Lo primero que podemos ver es que mientras el ministerio de nuestro Señor Jesucristo va en aumento, recordemos que ya no podía entrar Él a las ciudades sin que le salieran a su encuentro las personas. El ministerio de Juan el Bautista comienza a decrecer, tal como Él lo había predicho en Juan 3, versículo 30, cuando dice, es necesario que Él que crezca, pero que yo mengüe. O sea, Juan tenía muy en claro qué era lo que iba a acontecer y él mismo le está diciendo. Y si a ello le sumamos el hecho de la denuncia pública que había hecho en contra del rey Herodes, pues el resultado es el encarcelamiento del profeta, donde sabemos que pasó un tiempo de dificultad y de duda. ¿Por qué? Para cualquiera el hecho de ser privados de su libertad ya es una prueba. Y ahora viene dentro de esa prueba algunas dudas. Claro, podemos ver algunos casos donde los apóstoles, después de que nuestro Señor Jesucristo, claro, ya les dio el Espíritu Santo, fueron encarcelados, azotados y salieron gozosos de la cárcel cuando los liberan. Pero en el caso de Juan, hay que comprender dos cosas. Sí, predicaba, sí, era la voz del desierto, pero el Espíritu Santo todavía no había sido enviado. El Consolador todavía no estaba presente, por ende, ya no había una llenura del Espíritu Santo todavía como la conocemos a lo mejor hoy en nuestros días y después del día de Pentecostés. Entonces, en medio de la cárcel, en medio de esta prueba y dificultad, surge esta duda. Entonces, en medio de este tiempo difícil, Juan manda a dos de sus discípulos a hacer la pregunta que más nos puede llegar a sorprender en estas porciones. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es decir, ¿realmente eres tú quien ha esperado tanto este pueblo? ¿Eres tú el Mesías o aún hay alguien más? Hay un meme que dice, ¿vienes para quedarte en mi vida o solo tomarte una tacita de café? Más o menos es esta cuestión cuando le está diciendo, ¿eres realmente tú
quien dice ser, pero aquí hay una cuestión. Esta pregunta está siendo articulada por el mismo hombre que le dice a nuestro Señor Jesucristo, yo necesito ser bautizado por ti, en Mateo 3, versículo 14. También es el mismo Juan que dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Y también es el mismo Juan que les dice a sus discípulos, cuando estos empiezan a ver que la gente empieza a ir tras de Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, en Juan 3:30. Entonces vemos este hombre que en muchos momentos tuvo su fe bien fuerte. Yo necesito ser bautizado por ti. Recordemos que decía que él no era digno siquiera de desatar las correas del calzado de nuestro Señor Jesucristo. Y de momento llega este punto de quiebre donde dice, ¿eres realmente tú el Mesías? Juan siempre había tenido claro cuál era su lugar en medio de la voluntad de Dios. Él solo se veía como la voz que clama en el desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Mateo 3:3 y Marcos 1:3. Claro, esto también daba cumplimiento a lo que decía Isaías 40, versículo 3, que iba a haber una voz que iba a preparar los caminos, una voz en el desierto que iba a preparar el camino para la venida del Señor. Y ese mismo Juan, que en ese momento lanza una pregunta que demuestra un corazón con mucha incertidumbre, mucho temor, mucho miedo, es el Juan que antes había dicho, yo soy el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. En este diálogo que tiene con sus discípulos y les dice, saben que yo siempre les he dejado en claro, yo no soy el Cristo, yo solo soy quien prepare el camino. Y hoy está el esposo con nosotros. Y yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y escucho hablar al esposo y me gozo de escucharle. Entonces es un Juan que siempre tuvo claro su función, claro, en los momentos más lúcidos, de mayor auge. Y entonces, ¿cómo es que ahora presenta esa duda respecto a la identidad de Cristo? Pues bien, antes de ver eso, tenemos que recordar algo. Ninguno de nosotros está exento de pasar por la misma prueba, de titubear de tal forma. Lo que Juan había confesado en su momento más próspero, creo que el punto más fuerte es el versículo 30 de Juan 3. Ahora, en medio de esa fría, húmeda y depresiva celda, pues le costaba trabajo vislumbrar. No es que su ministerio no hubiese sido sincero o no hubiese sido real, sino que jamás él pensó que él tal vez no pensó que tendría que menguar hasta este punto, de esta manera, y que y su vida iba a terminar así, porque yacía preso y sabía que lo que había hecho era ir en contra de una autoridad como tal. Tal vez Juan sabía que iba a ser liberado, tal vez no. Lo que sí sabemos es que Herodes después se lamenta el trato que hace, porque tiene que matar a Juan. No sabemos si Juan sabía o no de esto. Lo que sí sabemos es que pasa por el momento más difícil de su ministerio, en esa celda. Podemos ver un caso similar en Primera de Reyes 18, cuando vemos cómo eh, hay una situación donde después de obtener una victoria en contra de los Baales, recordemos un poquito de Primera de Reyes 18. ¿Qué es lo que pasa en ese contexto? Tenemos a uno de los profetas más grandes y más fuertes por parte de Dios.
Estamos hablando de Elías. Elías confronta al, e- al ejército de los Baales, es decir, a todos estos sacerdotes de los Baales, y los confronta y le resiste y clama a Dios, y Dios le da una victoria impresionante. Y poco después, la reina Jezabel se levanta en su contra y se olvidó de esa victoria que había tenido y huye al desierto. Entonces, la audacia, la valentía, la confianza que Elías había demostrado se esfumaron así en un instante. ¿Qué pasó? ¿Que pudo temer más de la reina Jezabel que de los profetas de Baal? Desconocemos, pero tuvo un momento de quiebre donde su fe titubeó. Lo mismo pasa con Juan, tiene este momento de quiebre donde ve su ministerio tan menguado, su vida tan menguada, sus situaciones tan menguadas, que titubea. Entonces de aquí podemos aprender nosotros dos cosas. La primera es que lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos sustentamos, en lo que nosotros nos formamos hoy en día, cuando estamos bien, lo que volvemos nuestra doctrina, lo que profesamos, en nuestros tiempos difíciles se va a volver nuestro sustento. Es decir, en lo que nosotros hoy sembremos y testifiquemos, en el futuro, es donde se va a ver probada nuestra fe. Ah, ok, dices creer en Cristo, pues en este momento donde pareciera que ni aún Dios te escucha, vamos a ver qué tanto se sustenta tu fe, qué tanto permaneces en la fe. Si nosotros buscamos echar mano de una fe inexistente en medio de la adversidad, o cuando éstas están llegando a nuestras vidas, pues nos vamos a encontrar en un problema en el cual, ok, podemos creer, pero no vamos a tener el cimiento suficiente. Y cuando lleguen los embates fuertes de la vida, de las pruebas, de las tentaciones, de los ataques del enemigo, difícilmente vamos a permanecer. Y como segundo aprendizaje podemos ver que no es sabio querer resolver las dudas espirituales que tengamos en medio de las pruebas. Es decir, estoy en una situación de aflicción y voy a ver si realmente en lo que he creído. No, es de lo peor que se puede hacer. Cuando llegan las pruebas es cuando más tenemos que afianzarnos, cuando más tenemos que confiar. Recordemos que Colosenses 2.7 nos dice, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es todo un proceso donde ahora que estás bien, que puedes agradecer, arraígate, sobreedifícate, confírmate en tu fe, así como está siendo enseñado, abundando en acciones de gracias. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo difícil, entonces podamos estar sin titubeos, sí, tal vez con un espíritu menguado, con un cuerpo menguado, con una situación menguada, pero firmes en la fe. Que no caigamos en la equivocación de Juan, de decir, realmente Dios es Dios, realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente Dios me escucha. Esas preguntas son lo peor que podemos hacer en medio de una aflicción, porque la carne es débil y si le damos pauta, nos perdemos en los caminos de la carne, pero es en las pruebas cuando más tenemos que yacer firmes en nuestra fe. Ahora, algo bien interesante respecto a Juan. Cuando se van sus discípulos de Juan, Jesús empieza a hablar de Juan mismo y le dice a la gente que estaba ahí, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Recordemos que Juan era visto como esa voz que clama en el desierto. Y les dice, ¿qué saliste a ver? Un hombre que está asolado en medio de las pruebas. ¿Qué saliste a ver? Alguien a quien vas a decir, uy, no, pues, ¿qué clase de cristiano es? Porque miren, en medio de la prueba titubeo.
Y les dice en el 26 más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, y se está refiriendo a Juan. O sea, a pesar de la duda que tuvo Juan, Jesús conocía cuál era la situación de Juan, cuál era el ministerio de Juan y a qué había sido llamado él. Es decir, Jesús no desechó todo lo que hizo Juan, todas las veces que le proclamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel a quien no era digno ni de desatarle las correas, como el esposo mismo de la iglesia. Jesús no lo echa en saco roto y dice, uy, ya titubeaste de mí, bye. No, les está diciendo que, ok, que salieron a ver a un hombre quebrantado en medio de la prueba. Pues yo les digo que es más que un profeta, porque de él fue escrito, he aquí, envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Y termina en el versículo 28 diciendo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y entonces es ¡pum! Tuvo este momento de titubeo. Y aún así Jesús mismo lo sigue viendo como el mayor profeta que ha habido. Y todavía responde, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, él ha sido grande, increíble, pero mayores habrá, ya no profetas, pero sí hombres que Dios va a usar. Entonces podemos ver que a pesar de la duda, de la tribulación que pasó Juan, Jesús no le desechó. Jesús lo siguió viendo como el más grande de los profetas y como un siervo pequeño en el reino de los cielos. Recordemos que mientras más pequeño, mientras más humilde, mayor agrado delante de Dios. Entonces, esto que nos enseña, sí, puede que tengamos un momento de titubeo, un momento difícil. Lo que no tenemos que hacer como hermanos, si vemos a alguien pasando por una situación y que su fe mengue y que titubee, es hacer lo que hacían las personas que salían a ver, ¡ah! Uy, está dudando, uy, ese hermano que se... No, lo que tenemos que hacer es, uno, reconocer que todos estamos expuestos a ello, que nadie está exento a que en medio de una prueba muy difícil, nuestra fe no mengue. Y dos, ver a esa persona con los mismos ojos que nuestro Señor Jesucristo vio a Juan, aun cuando le confiesa su duda. Él le dice, no, no lo reprende, les dice a sus discípulos, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Le está dando la confirmación que él esperaba. Cuando Juan muere, muere creyendo algo, que el tiempo del Señor se había cumplido, que el tiempo en el que los sordos oirán, los ciegos verán, se había cumplido. Vamos a ver una pequeña historia, anécdota. Hubo una vez un hombre que salía a correr en un parque nacional custodiado por uno de sus amigos, quien era el guardabosques. Entonces este hombre, confiado en que si necesitaba ayuda, su amigo iba a responder a su llamado, se aventuró a uno de los senderos, uno de los caminos más difíciles que había en todo el parque. Subidas, cuestas, terrenos rocosos entre la maleza, al margen de un río. En medio de una curva este hombre va caminando y se tuerce el tobillo, obviamente tropezando, cayendo, rodando colina abajo y cayendo en los rápidos de un río. Su suerte fue tal que apenas alcanzó a aferrarse a una roca para evitar ser llevado por la corriente. Y entonces, ¿qué es lo único que hace? Comienza a gritar auxilio a su amigo. Aquí un paréntesis. Su amigo, quien era el guardabosques, muchas veces había comentado historias de rescates que él había realizado durante las cenas que hacían.
con su grupo de amigos. Y ahora a este hombre le tocaba esperar que su amigo le iba a rescatar de esta situación. Es decir, él ya no iba a ser quien escuchaba las historias, él iba a ser parte de una historia. Su amigo, el guardabosques, llegó en menos de 20 minutos, alertado por los gritos que había escuchado en su campamento base, que estaba como a 2 kilómetros del lugar. Llegó corriendo, sudado y jadeando, pero con un equipo completo de cuerdas, escaleras, hachas, picos y cuanta cosa se pudo haber encontrado. En verdad, todo lo que pudiésemos imaginar necesario para un rescate en medio de un bosque, este hombre lo contaba. El tamaño del hombre no importa tanto, sino el tamaño de su equipaje, de su maleta. Se veía imponente. Claro, el guardabosques puso su debida instalación para llegar lo más cerca de la roca, a asegurar todo, que todo quedara bien afianzado. Hasta la más pequeña cuerda estaba en la tensión indicada. Ahora todo dependía de su amigo. ¿Por qué? Porque el guardabosques le pidió en un acto de valentía y de fe que soltase la roca de la cual yacía agarrado y que se aferrase a su mano. Aquí vamos a hacer una pausa. Cada uno de nosotros va a decidir cómo termina esta historia. La primera opción es que el amigo del guardabosques confía en las historias que le contó, en la fortaleza y en lo sorprendente que se ve su amigo, porque sabe de lo que es capaz, y en las habilidades que cuenta él como rescatista. Si escogemos esta opción, al final de la tarde ambos están tomando café en el campamento base, el amigo con la ropa mojada, pero ambos están riendo de esta anécdota. Le está contando cómo se torció, le está contando tal vez el miedo que tuvo y lo agradecido que se sintió de verle llegar. La segunda opción es que en medio de la adversidad desconfía de las historias que su amigo les contó, desconfía que a pesar del el equipo con el que cuenta, de lo asombroso que se ve su amigo llegando con esta maletota, no sabe si él pueda sacarle de esta situación. Y que aunque conoce que su amigo es capaz de muchas maniobras, no sabe si él será capaz de salvarle ahora. Decide no soltarse de la roca. Se cansa. Y al final de la tarde, la corriente se lo lleva. Esa noche, el guardabosques yace sentado en el bosque, llorando a la entrada del parque, mientras que su amigo es metido en una bolsa de Florencia. Y el mismo Florencia se pregunta, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que si todos los rescates que has realizado, cómo es que hoy no pudiste salvar a tu amigo? Y el guardabosques se ve en la penosa situación de decir, yo hice todo, pero no quiso darme la mano. ¿Qué pasa? Cristo es nuestro guardabosques, es nuestro amigo. Hemos escuchado de los milagros que Él ha hecho a través de todo el Nuevo Testamento, pero también seguimos viendo su poder y su autoridad en nuestras vidas, en todo lo que ha hecho en nosotros, de dónde nos sacó, cómo obra en nuestras vidas, cómo nos sigue capacitando y cómo tiene el cuidado de nosotros. Y aún podemos confiar en Él porque no solamente es nuestro intercesor, también es nuestro amigo. De nosotros siempre entonces va a depender o obedecerle en medio de la prueba y permanecer en esa fe o desconfiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Cristo, en quien hemos creído y no dejarnos atemorizar por cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. Al final del día, Cristo nos va a sacar de las pruebas si confiamos en que Él es poderoso. Si no, puede ser que por nuestras propias fuerzas salgamos de la prueba. Pero recordemos algo que siempre me menciona el pastor. Prueba que no es aprobada delante de Dios. Prueba que se va a volver a repetir.
Y creo que nadie quiere repetir una prueba que le fue difícil, que le costó. Entonces, confiemos en todo momento en Dios, confiemos en todo momento que Cristo es quien nos va a rescatar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fundamentémonos hoy que estamos en un momento tal vez no de tribulación. Confiemos, demos testimonio en quién hemos creído. Sigamos arraigándonos y sobreedificándonos en la fe en Cristo, para que cuando lleguen los días difíciles, no seamos como Elías que huyó al desierto, ni como Juan que titubeó, sino como los apóstoles, a partir de Hechos, que recibieron azotes, que fueron encarcelados, que padecieron naufragios, y aún así su fe permaneció en Cristo. Después de Pentecostés, de que hubo esa llenura del Espíritu Santo, no vemos a ninguno de los apóstoles titubear en medio de los momentos más difíciles. Pablo, a punto de morir, confiaba. Esteban, siendo apedreado, confió. Entonces, tengamos esa fe, busquemos que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos fortalezca nuestra fe, claro, también a través de las pruebas, para que llegado el día malo, nuestra fe permanezca. Oremos a Dios, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar reunidos como iglesia, porque tú nos permites tener un tiempo devocional, bendito Dios, y te pedimos que tú nos ayudes a seguir meditando en esta porción a lo largo de nuestro día, de nuestra mañana, Señor. Te damos gracias por estas palabras de aliento que tú pones en nosotros, pero también sabemos que tú nos pides, que tú demandas que nuestra fe se mantenga firme en todo momento, que nosotros cuidemos de que no titubemos, no nos apartemos de ti, bendito Dios. Damos gracias porque sabemos que eres tú cuidando de nosotros y porque tú quieres que llegado el día de las mayores pruebas, confiemos y demos testimonio de que más grande que la prueba eres tú, bendito Dios. Damos gracias por tu palabra, la cual sabemos que nunca viene vacía, y pedimos que tú seas con nosotros a lo largo de este día. Nos ponemos en tus manos y pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, tengan un bendecido martes. Dios sea con cada uno de nosotros. Y nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana para escuchar un devocional más. Ahora compartido por nuestro pastor, el pastor Roberto. Dios les cuide, les guarde y les bendiga, mis hermanos.